ciudadanos amo. Uno de sus primeros de esta provincia. El camino es vamos por la cola. Buenas noches, saludos cordiales. Ecuador hace no muchos años vivió la pesadilla de la falta de energía eléctrica. ¿Lo recuerdan? Salas de quirófano sin luz en medio de una operación. Muchas industrias, algunos comercios y nuestros hogares en innumerables ocasiones quedaron en tinieblas. En el encuentro binacional de los presidentes Rafael Correa de Ecuador y Juan Manuel Santos de Colombia, se informó que nuestro país le vendería a Colombia energía eléctrica. ¿Cómo es eso posible si hace no mucho nos faltaba energía? Eso es posible gracias a que hay ahora más generadores de energía a partir de importantes recursos hídricos, y se vienen más. Pero no solo eso, hay además políticas dirigidas a cambiar la matriz productiva para transformar la vida de la gente. Es el tema que proponemos esta noche, con la presencia del vicepresidente de la República, el ingeniero Jorge Glass. De una economía vigorosa y una riqueza repartida entre todos depende el desarrollo y bienestar de un país. La economía ecuatoriana mejoró sustancialmente en los últimos años, pero no lo suficiente para alcanzar el buen vivir. El Ecuador, agroexportador y petrolero, esencialmente ha provisto al mercado mundial de materias primas, pero a su vez ha importado bienes y servicios de mayor valor agregado, generándose un intercambio desigual sujeto a los vaivenes del mercado. El gobierno del presidente Rafael Correa sostiene buscar un modelo democrático de generación de riqueza, incluyente y fundamentado en el conocimiento, para que quede atrás ese modelo concentrador, excluyente y basado principalmente en la explotación de los recursos naturales. El nuevo modelo se sustenta en el cambio de la matriz productiva, pero ¿cuáles son las metas cumplidas y las que faltan por cumplir? Es el tema de hoy con el vicepresidente de la República, Jorge Glass, y esta perspectiva. Gracias, señor vicepresidente, por aceptar esta entrevista. Quiero preguntarle, en pocas palabras, ¿cuánto hemos avanzado en el cambio de la matriz productiva? Rodolfo, buenas noches, un saludo a todos los televidentes. Hay que entender primero que este es un proceso continuo. Una vez un periodista me preguntaba, al pasar en uno de los recorridos territoriales, ¿a cuánto va el cambio de la matriz productiva? ¿Va al 10, al 20, al 30% como que fuera un proyecto? Le dije, compañero, el cambio de la matriz productiva no termina nunca. En términos sencillos, esto de producir más, producir mejor y producir cosas nuevas es un proceso permanente que pasa por innovación, que pasa por industrialización, que pasa por agregación de valor, que pasa por fortalecimiento de la industria nacional. ¿Qué pasa también por cambiar el pensamiento? El vicepresidente siempre habla de matrices. Mi equipo de la vicepresidencia me lo cuestiona mucho, que soy demasiado técnico, que solo hablo de matrices. Primero hablaba de matriz energética, ahora de matriz productiva. Eso le pasa a usted por ser politécnico. Pero la más importante de todas, Rodolfo, es el cambio, la transformación de la matriz del pensamiento, la forma de vernos a nosotros mismos, cómo nos sentimos los ecuatorianos frente a nuestro desarrollo, cómo nos empoderamos frente al desarrollo y cómo nos empoderamos también frente al mundo. Y hemos visto que el Ecuador es un ejemplo de desarrollo, no solamente en la región, no solamente a nivel de Latinoamérica, sino para el mundo entero. Hemos dado pasos importantes en el fortalecimiento de producción nacional, hemos dado pasos importantes, como bien lo hacía en la introducción de esta entrevista, en el cambio de la matriz energética, cumpliendo condiciones esenciales. La primera, que haya energía. Usted bien hacía referencia a algo que los ecuatorianos que tenemos memoria frágil, socialmente hablando, olvidamos que antes no había energía, que cuando había era en un gran porcentaje importada y en un mayor porcentaje contaminante, ineficiente. ¿Usted cree que los ecuatorianos están apropiándose de esta idea, de esta propuesta fundamental de día? Indudablemente, mire, no existe visita que haga el presidente, el vicepresidente y los ministros de Estado dentro de este proceso de revolución, que tiene una reflexión muy importante, Rodolfo, y que ya la revolución ciudadana no es del gobierno, no es de Alianza País. La revolución ciudadana es de 15 millones de ecuatorianos, de todos los ecuatorianos, sobre todo de los jóvenes. Esos jóvenes que ya ahora, cuando están en las aulas universitarias, cuando están culminando su formación básica en los colegios, no están pensando en cómo ser empleados, están pensando en cómo producir, en cómo ser actores de producción, generadores de empleo. Es decir, ese cambio que tiene que ver con la cultura, con la matriz del pensamiento, ese cambio está en marcha de forma irreversible. ¿Por qué? Porque hemos generado las condiciones en todos estos años
para que esta propuesta de cambio, que yo creo que es el cambio más importante de toda la historia del Ecuador, cuando nuestro presidente habla de la segunda y definitiva independencia, no lo dice en términos figurativos. Estamos construyendo la segunda independencia, con producción nacional, con innovación, con tecnología ecuatoriana. ¿Qué se requiere para todo eso? De los ciudadanos. Se requiere de conocimiento humano, de talento humano, se requiere de conocimiento, se requiere de sentido de sociedad, se requiere de una estrategia de desarrollo que tiene distintos ejes dentro de esta estrategia nacional que se llama cambio de matriz. Y dentro de esa propuesta de cambio de la matriz de energía y de matriz productiva, hay ya procesos interesantísimos, una suma de proyectos hidroeléctricos, por ejemplo, que están en marcha y que Alexis Moncayo nos presenta enseguida para continuar con esta entrevista en Perspectiva 7. Durante décadas, el Ecuador dependió de los sistemas termoeléctricos de generación de energía. Sin embargo, estos son poco amigables con el ambiente, en tanto se producen con la quema de combustibles fósiles como el diésel, que además hay que importarlo, lo cual genera un gasto adicional al Estado. Para superar esa condición, el Gobierno Nacional planificó un ambicioso programa de cambio de la matriz energética. El Gobierno de la Revolución Ciudadana ha elegido dejar atrás el pasado, que utilizaba combustibles de origen fósil, una generación térmica ineficiente, costosa, que además utilizaba combustible que teníamos que importar. Más de 20.000 millones de dólares se han invertido en los últimos 8 años en los programas de los sectores estratégicos. Coca-Cola Sinclair, Sopladora, Minas San Francisco, Toachi Pilatón, del Citanizagua, Manduriacu, Quijos y Mazardudas. Muchos de los países están volteando a ver hacia energías limpias. Se están pensando en que finalmente el petróleo podría llegar a ser reemplazado en una muy buena parte por energías limpias. El proyecto más emblemático es el Coca-Cola Sinclair, que contará con una inversión de 2.245 millones de dólares. Se ubica entre las provincias de Napo y Sucumbíos y se prevé que dote al país de 1.500 megavatios de potencia. Coca-Cola Sinclair va a reemplazar a muchas termoeléctricas que queman combustible fósil. Y esta es la mayor fuente de contaminación del planeta. Y los que dicen defender la naturaleza se oponen a esta clase de proyectos. Hay que hacerlo. En las cercanías de Coca-Cola Sinclair se implementará el Instituto Superior de Electricidad para capacitar al talento humano que opere no solo en esta planta, sino en todo el sistema eléctrico nacional. Vamos a requerir un contingente aproximadamente de 500 electricistas y unos 100 ingenieros eléctricos dedicados al tema. De forma global, los 8 proyectos hidroeléctricos que están en fase de construcción y pleno desarrollo incrementarán la capacidad instalada en el país a 7.873 megavatios. El objetivo es que estas plantas en 2016 estén 100% operativas. En el 2016, 93% de nuestra energía eléctrica será hidráulica, energía limpia, renovable. Disminuye grandemente la vulnerabilidad del país. A todo esto además se suma el proyecto Billonaco con una inversión de 45.600.000 dólares. Este parque eólico genera 16 megavatios de potencia y en el mismo actualmente trabajan más de 250 personas. Alexis Moncayo, Perspectiva 7. ¿Cómo hubiéramos planteado el país un modelo de desarrollo distinto sin energía? El agua es para la vida, lo que la energía es para el desarrollo. Y con esto que acabamos de ver en este reportaje que has compartido con los televidentes, podemos sacar una conclusión muy fuerte. Aquí en el Ecuador vamos a producir más contaminando menos. Antes no había energía. La mayor parte de la energía era termoeléctrica, contaminante, Carísima además. y afectaba a la economía de todos los ecuatorianos. En una ¿Cuánto economía es lo que hasta hoy el Estado ecuatoriano debe invertir en el subsidio de combustibles? Combustibles que para generar energía por el eléctrica. subsidio de combustibles alcanza en distintos rubros 4.000 millones de dólares. Esto va a tener un importante cambio con una política de eficiencia energética y eficiencia económica, sustitución de cocinas de gas por cocinas eléctricas, gracias a que tenemos ahora sí energía eléctrica y energía renovable, podemos hablar un poco de eso. Pero ahora, con energía eléctrica, para sostener un modelo de desarrollo distinto, con telecomunicaciones en las 23 provincias continentales, fibra óptica en las 23 provincias continentales, banda ancha de internet, con casi 10.000 kilómetros de carretera intervenidos, con puertos, aeropuertos, con las condiciones habilitantes para producir más, hoy planteamos el cambio de matriz productiva. Si yo pudiera resumir, Rodolfo, nuestro plan del buen vivir en 2 grandes estrategias, diría que una es la Estrategia Nacional para la Erradicación de la Pobreza Extrema y la otra es la Estrategia Nacional para el Cambio de la Matriz Productiva.
esto de dejar de ser dependientes de lo que venimos haciendo ahora, porque no solamente debemos hablar del petróleo, debemos hablar de banano, debemos hablar de camarón, debemos hablar de atún, debemos hablar de flores. Y esto no significa que dejaremos de ser exportadores de estos productos primarios, pero significa que tenemos que pasar un componente importante de la economía a actividades que agregan valor. Crecimiento económico distinto, que genera empleo de mayor calidad, que genera más riqueza, que va a ser distribuida con empleos de mayor calidad. El presidente Correa ha citado una fecha y un porcentaje fundamental en este proceso de construcción de hidroeléctricas. En el 2016, el 93% de la energía estará provista por las hidroeléctricas. Con ello somos absolutamente autónomos y estamos incluso... Rodolfo, hoy ya somos soberanos en energía eléctrica. ¿Exportar nuestra energía? Pero, Rodolfo, hoy ya somos soberanos en el sistema eléctrico nacional. Así es. Lo que pasa es que tenemos todavía un gran componente de termoelectricidad que alcanza a veces el 40%, depende de la hidrología. Y eso va a cambiar radicalmente con la entrada de las generadoras hidroeléctricas. ¿Qué significa esto en términos energéticos? Que somos soberanos con otro tipo de energía. Con energía más barata y energía amigable con el medio ambiente. Energía que contamina cero. No contamina nada, la hidroelectricidad no contamina. Y con la riqueza que tenemos, incluso podemos pensar en una energía ecuatoriana, una energía propia, dada la calidad y dada la cantidad de recursos. Ese es el otro aspecto importante. Hoy estamos generando energía eléctrica con hidrocarburos. O diésel importado, cuando usted importa algo tiene que sacar dólares de la economía, o estamos importando todavía por temas económicos energía de países vecinos ya en muy pequeña cantidad, pero todavía lo seguimos haciendo por el despacho económico, o en términos reales estamos dejando de exportar un hidrocarburo, fuel oil o crudo reducido, para generar termoelectricidad. Cuando yo libere todos esos recursos, mire, le voy a contar una anécdota. Después de que financiamos la primera hidroeléctrica, Coca-Cola Sinqueri, me tomo un minuto para hacer una referencia olorosa, un saludo solidario, un abrazo solidario ya quería a los familiares de los trabajadores de Coca-Cola Sinclair que perdieron su vida en un lamentable hecho que se está investigando para determinar sus reales causas, y que sepan ¿Cuándo estará ese informe, vicepresidente? Muy pronto. Inclusive hemos traído técnicos internacionales para que nos den una valoración acerca de normas de seguridad industrial, de temas geológicos. No quiero adelantarme en este tema. Hoy, en este momento, lo importante es ese abrazo solidario a las familias de los fallecidos y decirles que nunca estarán solos, que esos trabajadores perdieron la vida en la obra más grande de toda la historia del Ecuador. Estamos investigando las causas, no quiero adelantar criterios, usted sabe que hasta hay una indagación fiscal en curso, como debe de ser, pero sus familias nunca estarán solas, siempre tendrán nuestro soporte de la Revolución Ciudadana, y esos trabajadores dejaron su vida en la construcción más grande de toda la historia de Ecuador, la construcción de la hidroeléctrica, vicepresidente, más grande de toda la historia. Y eso es muy importante lo que usted pronuncia en este momento, pero también a los que están hoy trabajando. Hay que garantizar a los trabajadores y a sus familias que no va a repetirse un incidente de este. Rodolfo, ¿Usted tiene la confianza de que el proceso va en términos de seguridad? Permanentemente el Ministerio del Trabajo, permanentemente el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social está vigilando las condiciones de los trabajadores, no solo en esta construcción, sino en todas las construcciones ecuatorianas. Es una labor permanente. Exigimos, como el que más, a todos nuestros contratistas que cumplan con todas las normas de seguridad laboral y más allá. Insisto, en este caso hay que investigar y el informe nos dirá las causas de esta tragedia. Ha sido una tragedia que enluta familias ecuatorianas, también familias de trabajadores de China que están aquí en el Ecuador, que son parte de este proyecto, pero en este momento estamos con las familias, estamos con los heridos, con sus familias también, y que tengan la certeza de que nunca estarán solos. Estamos con ellos en este momento de dolor. Mire, es una época que nos da alegría para todas las familias, es una época, sin embargo, es un momento de dolor. ¿Cuándo entra a operar este proyecto? Todos los proyectos hidroeléctricos entran a operar en el año 2016. La primera hidroeléctrica ya entra a operar, Manduriaco entra a operar los primeros
meses del próximo año. Entre febrero y marzo ya tendremos a Manduriaco operando al 100% de su capacidad. Y esto de tener energía para este proceso de desarrollo, Rodolfo, y usted acaban de mencionar algo muy importante, esto de vender energía eléctrica a países vecinos. El Ecuador está liderando el equipo técnico para la integración energética a nivel de la Comunidad Andina de Naciones, trabajando con Colombia, con Perú, con Chile, con Bolivia, porque venimos promoviendo con el potencial hídrico que tiene el Ecuador la integración energética regional. No solamente energía para nuestro modelo de desarrollo, energía también para intercambiarla con países vecinos. Yo acabo de plantear algo en UNASUR a nivel técnico, que lo haremos al más alto nivel político, y lo he comentado con los presidentes de la región con los que he tenido la oportunidad de dialogar en mis visitas internacionales. Y es que tenemos que promover una integración energética regional, pero con una prioridad medioambiental. Hoy por hoy los sistemas de despacho de energía privilegian lo económico. Primero se empieza a generar, sin ser demasiado técnico, cuando usted pone a operar una generadora, primero opera la que genera a menor costo. Debemos promover regulaciones internacionales para que promuevan la generación energética que no contamina. Vicepresidente, la energía renovable. Usted es técnico y le comprendo, por ello suele hacer explicaciones de esa naturaleza, pero hay ciudadanos que dicen, bueno, hay más energía hidroeléctrica, estamos superando esos episodios terribles que hubo antes, pero aún hay cortes de luz, ¿no? En mi ciudad, en mi barrio, ha habido cortes. ¿Qué decirle al público, ¿no? En la esperanza de que esto no ocurra? Estamos invirtiendo más de 600 millones de dólares en calidad de servicio. Calidad de servicio, en términos sencillos, es continuidad del servicio público de energía eléctrica, y hoy más que nunca. Hemos fortalecido los sistemas de distribución. Recuerde que creamos un sistema destrozado por décadas. El ciudadano me dirá, bueno, han pasado algunos años. Bueno, hemos mejorado muchísimo la calidad de servicio. Sabemos que en determinadas zonas rurales existen problemas. Se está instalando un sistema automatizado de reconexión de servicio eléctrico. No quiero tampoco entrar en detalles técnicos, porque faltas no me ganan como politécnico, como bien hacía Yo referencia. lo recuerdo a usted en ese programa de televisión que tenía en televisión satelital, ¿no? Donde trató tantas veces temas técnicos como el que está hoy planteando. Lo que es la vida. Me tocó ejecutar muchas de las cosas por las que se peleaban en su momento, en contra de las privatizaciones, la recuperación de los recursos naturales no renovables, el rescate de las empresas públicas, la reducción de las pérdidas de energía, los nuevos proyectos estratégicos. A veces parece que es un sueño. Justamente lo conversaba ahora que estuve en Cuba con nuestro embajador, Edgar Ponce, que además es un querido amigo y líder histórico sindical del sector eléctrico, y digo, Edgar, ¿te acuerdas todas esas entrevistas interminables? ¿Te acuerdas cuando estuvimos en contra de las privatizaciones, cuando estuvimos en las calles? Usted entrevistó también a Salvador Quispe, recuerdo. Muchas veces. Sí, ¿no? Sí, era un programa de televisión que era un programa de la izquierda. Con Salvador Quispe? Una relación distante, creo que es de dominio público. Él tiene una posición crítica y racional, y no solamente para... ¿Y usted pierde la esperanza de que haya una posición constructiva, democrática? Yo he llegado a la conclusión de que su objetivo, al no tener ya otros temas por los que pelear, ¿a qué le hago referencia? Si antes se defendían los derechos de los trabajadores, hoy están garantizados por la Constitución, por las leyes, por un gobierno que es de los trabajadores, que es para los trabajadores. Si antes luchábamos por recuperar los recursos naturales no renovables, ya los recuperamos. Ahora el petróleo está al servicio del pueblo ecuatoriano. Si antes luchábamos en contra de las privatizaciones, bueno, ya eso se eliminó en la Constitución. No hay la opción de privatizar el patrimonio del Estado. La tercerización también. No, la tercerización, la opresión de los trabajadores, los derechos de los trabajadores. A pesar de que todavía hay casos aislados, ¿no? Que habrá que luchar contra eso permanentemente, pero que ya se reducen a la mínima expresión. Cuando ya no hay otro tema por el que luchar, tendrán que crear nuevos imaginarios para mantenerse vigentes en la política. Es decir, su lucha no es racional y su campaña política es estar en contra del gobierno. Y eso no va a corregirse nunca. Lamentablemente, creo que determinada dirigencia, determinados grupos que se califican de extrema izquierda, terminan en la Asamblea Nacional Legislativa votando con la derecha. Y eso tendrán que explicarlo a la historia. No el gobierno de la Revolución Ciudadana, que tiene más del 80% de aceptación, nuestro presidente tiene más del 80% de aceptación, y eso irradia a todo el gobierno, evidentemente. Un proyecto político que ha hecho historia, pero esa dirigencia que se califica de izquierda, que termina votando con los banqueros, que termina
votando con la oligarquía, que termina votando por las leyes neoliberales, tendrá que dar explicaciones a la historia. Muy bien, vamos a una pausa brevísima, es Perspectiva 7 con el vicepresidente Jorge Glass. Venimos, hay temas muy importantes. Cambiar la matriz productiva probablemente nos conduzca a ser mucho más soberanos, mucho más amantes de lo nuestro, porque habrá innovación tecnológica. Suponemos, vicepresidente, ¿qué es lo que en esa materia ha ocurrido? Por ejemplo, le pregunto, ¿ha habido inversión privada, nacional o extranjera para que hayan cambios tecnológicos? Yo te diría que hay que diferenciar dos tipos de emprendimiento, porque puede haber un emprendimiento que no tenga innovación. Indudablemente ha habido un crecimiento en la capacidad de producción local. Cuando vemos los indicadores nos dicen, bueno, sí, queremos pasar el nivel de industrialización del 12, el 13% que tenemos en estos momentos al 25%. Y eso pasa por hacer más de lo que estamos haciendo, indudablemente. Yo no quiero generar inquietud en el emprendedor que dice, no, el vicepresidente está en contra de los bananeros, todo lo contrario. Seguimos desarrollando políticas públicas para que los bananeros produzcan más, para que los bananeros produzcan más, para subir exportaciones. Ahí está el acuerdo comercial con la Unión Europea como una clara respuesta al sector exportador ecuatoriano de ese tipo de productos. Pero también estamos planificando la producción de las cosas nuevas. Recuerda el cambio de matriz productiva. Producir más por hectárea, producir mejor, hacer con calidad. Esas normas técnicas que a veces generaron complejidades, todo cambio genera complejidades, y criticadas por algunos, de algunos medios de comunicación, algunas fuentes de opinión, hoy representa que más del 90% de la percha de los supermercados, por ejemplo, esté llena con productos ecuatorianos. Entre el 90 y el 93% de los productos de la percha de los supermercados son productos hechos en Ecuador y hechos con calidad. Para eso tuvimos que tomar decisiones muy difíciles, pero debo reconocer también que la mayor parte de la industria nacional se adaptó rápidamente a estos cambios. Así es, generar emprendimiento local con calidad. Requieren, sin embargo, todavía hacer cambios fundamentales para ampliar ese porcentaje que ya es grande y que yo he podido percibir en estos ámbitos comerciales, cómo la gente consume con mayor agrado lo nuestro, ¿no? Porque sabe que está hecho con calidad. Ahora, Rodolfo, tenemos que aumentar participación de los productos ecuatorianos en el mercado global. El mundo es globalizado, nos guste o no. Así es. No estoy de acuerdo con esa globalización, con la visión de mercado, pero en todo caso es una realidad. Y tenemos que posicionar productos ecuatorianos en la mayor medida de lo posible. Miren lo que está pasando en este momento. Hay bajas en el precio del petróleo, hay una recesión en términos globales. ¿Qué es lo que primero la gente deja de consumir en el mundo? El camarón, deja de comprar flores, consume menos banano, baja el precio del petróleo. Es decir, usted ve que hoy más que nunca debemos estar convencidos los ecuatorianos que el ser menos dependiente de este tipo de productos primarios, el petróleo yo lo saco de la tierra y lo exporto, el banano lo pongo en una caja y lo exporto, son productos que tienen poco valor agregado, a pesar de que ya he visto algún análisis, hay gente que sigue diciendo hagamos más de lo mismo. Sin embargo, en estos momentos nos damos cuenta de la vulnerabilidad, y más aún en el Ecuador, que llevamos 14 años con tipo de cambio fijo, Rodolfo. ¿Usted recuerda? Estamos dolarizados. ¿Usted recuerda ese auto andino que tuvimos hace años atrás? Sí, claro que sí. ¿No? Que algunos decían que era el auto de los picapiedra, ¿no? Porque no tenía unas condiciones apropiadas para el mercado. Hoy ocurre otra situación. Ya una industria ensambladora en el país es muy interesante, pero seguimos dependiendo mucho de autopartes extranjeras. Por ahí hay una marca, en particular no la citaré cuál, pero es una marca asiática que tiene en los autos que ensamblan en el Ecuador el 22% de sus partes. Pero ¿cómo ampliar aquello? Porque hasta hoy se hace en el país llantas, asientos, sistemas de audio. Rodolfo, vamos a la primera parte de su pregunta. Innovación. El Ecuador no puede detenerse solamente en las autopartes. En el Ecuador vamos por más. Tenemos que construir un motor ecuatoriano. Y eso tiene determinadas complejidades. Nadie dijo que esto era sencillo. Pasando por una industria
siderúrgica, que es una de las industrias básicas, y comenzamos a llegar a esas grandes industrias que yo las califico las industrias industrializantes. Esas grandes industrias, la petroquímica, la siderúrgica, la refinación del cobre, los astilleros. Imagínense, un astillero es construir una ciudad flotante. Construir un barco requiere ingenieros eléctricos, electrónicos, en telecomunicaciones, ingenieros mecánicos, arquitectos, ingenieros civiles, calculistas, obreros especializados, técnicos especializados. Es decir, estas grandes industrias que van a generar ese salto acelerado, porque el Ecuador no puede esperar los 30 años o 40 años que ha demorado en otros países el proceso de cambio de matriz productiva hacia industrias de valor agregado. Tenemos que hacerlo aceleradamente, y por eso es que estamos desarrollando toda la política de industrias industrializantes dentro de la estrategia del cambio de la matriz productiva. Una industria automotriz que ensambla autos en el país empezó ya a promover la fabricación de catalizadores de motores. Ese es un paso importante. ¿Puede esperarse que el resto de marcas, usted que está en contacto con los industriales, las demás marcas están prestas también a dar estos saltos cualitativos que permitan la inclusión de partes ecuatorianas? Rodolfo, todas las empresas están trabajando en eso, pero insisto, tenemos que plantearnos desafíos mucho más grandes. No podemos quedarnos en las autopartes. Quizás la industria automotriz no sea un buen ejemplo por las complejidades de la economía de escala que eso representa, pero otro tipo de industrias, otro tipo de desarrollo. Mire, voy a dar términos sencillos. Dice el vicepresidente, habla mucho de industrias industrializantes, industrias básicas. Hablemos de términos de crecimiento económico. Dentro de la estrategia de cambio de matriz productiva están las grandes industrias, está la agroindustria y el fortalecimiento de la industria nacional. Las industrias básicas, que pueden representar un tren de inversiones que superan los 10.000 millones de dólares sin la refinería del Pacífico. Si hacemos todas las industrias, esto puede representar un crecimiento del Producto Interno Bruto de 5.000 millones de dólares aproximadamente. Pero recuerde que hay que pagar el endeudamiento, hay que amortizar las inversiones. Son industrias que no son altamente demandantes en plazas de empleo. Digamos que esos 5.000 millones de dólares, 2.000 millones de dólares se van a quedar en el país. Y el resto van a salir para amortizar inversiones, compra de tecnología, etc. Sin embargo, la estrategia de agroindustrias, que también la estamos desarrollando, puede representar un crecimiento económico de 6.000 millones de dólares, generar más de 400.000 empleos, y de esos 6.000 millones de dólares de crecimiento económico producto de la agroindustria, y voy a hacer algunas referencias de acuerdo a la región, porque no estamos hablando de cifras disparadas de acuerdo a la región. De esos 6.000 millones de dólares, 5.000 millones de dólares en cambio se pueden quedar en el Ecuador. Es decir, miren, es una industria altamente generadora de empleo, altamente redistributiva, de mucho más corto plazo su implementación, que se queda. ¿Qué plazos, vicepresidente? Le pongo un ejemplo. Hablemos de oro. Le pongo un ejemplo. Yo me puedo demorar 4 años en construir una industria tipo siderúrgica. Un año haciendo estudios, ya estamos concluyendo las prefactibilidades y las factibilidades, la ingeniería de la mayor parte de las industrias básicas priorizadas, que son industria del cobre, siderurgia, metalurgia, astilleros, petroquímica. Ya hemos trabajado mucho en los últimos meses con consultores especializados. La estrategia de la industria que la tenemos lista para marzo del próximo año, sin embargo ya lanzamos la Estrategia Nacional de Biocombustible. Si hoy tenemos aproximadamente 60.000 hectáreas cultivadas en caña, tenemos que duplicar la capacidad instalada. Mire usted como una cadena productiva, en este caso los biocombustibles, genera empleo, genera sustitución de importaciones, porque yo estoy importando gasolina en estos momentos para el consumo nacional y subsidiando además, y la estoy subsidiando, y estoy cuidando el medio ambiente, porque voy a reemplazar hasta el 10% de la gasolina por un combustible que tiene origen vegetal. La experiencia piloto en Guayas, ¿qué resultados produce con el biocombustible? Bueno, fue un piloto en una parte de Guayaquil que hoy lo hemos generalizado a toda la provincia. ¿Cuándo, que ha sido muy exitoso? Se disemina al resto de... En este momento, las empresas interesadas en fortalecer no solamente el cultivo, esto hay que refinarlo, de las alcoholeras, las destiladoras, no son, le digo yo refinadoras, pero en todo caso es un proceso distinto, ya están identificando dónde se puede aumentar producción agrícola y las inversiones que se requieren hacer en este momento. Y aquí mire cómo podemos suscitar un cambio de matriz productiva desde la agroindustria, lo energético, apalancados de lo público.
Petroecuador va a comprar todo el alcohol que produzcan estas nuevas inversiones, que representan aproximadamente 500 millones de dólares en inversión. Y yo quiero contarle que en diversos puntos del país hay experiencias de innovación tecnológica. Hay quienes están dispuestos a incluir en sus procesos productivos aquello nuevo que están generando también los científicos ecuatorianos. Vamos hasta Guayaquil. Diana Sierra presenta el siguiente reportaje que da cuenta de estos intentos de innovar la producción. El paisaje cubierto de verde corresponde a 500 hectáreas de cacao fino de aroma sembrado en la hacienda Victoria en el recinto Cerecita, provincia del Guayas. Andrés Guzmán es uno de los propietarios y nos cuenta que su tío, Carlos García, fue quien decidió arriesgarse a este emprendimiento hace 4 años con una semilla desarrollada por el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias. El INEAP decía que era una semilla que podía sacar más de 40 quintales por hectárea, ¿no? Pero claro, cuando uno ya tiene que hacer sus inversiones, siempre está pensando en quién ha probado esta semilla en el sector privado, ¿no? Y nosotros fuimos los primeros que nos tomamos ese riesgo. Y ya nos hemos dado cuenta que verdaderamente los números que decía INEAP eran correctos. Estos sembríos generan 150 plazas de empleo y despiertan el interés de empresas extranjeras que importan el producto. El mercado del exterior lo que está viendo es que ya hay condiciones para comprar cacao certificado y de calidad para su chocolate premium y gourmet en sus mercados. Junto a la Victoria está la Hacienda El Terrón, del mismo grupo. En esta se siembra café robusta con semillas brasileras certificadas. Son 200 hectáreas que generan 80 empleos directos. Este producto cubre parte de la demanda local y pretende aportar al objetivo gubernamental de sustituir importaciones. El Ecuador importa alrededor de 1,5 millones de sacos de café para la industria local. Nosotros vamos a producir alrededor de unos 20.000 sacos, ¿no? Y lo que estamos pensando es que estas producciones van a ser de más allá de 100 quintales por hectárea. Este proyecto de iniciativa privada nació casi a la par de la iniciativa gubernamental de cambiar la matriz productiva y aplica los procesos fundamentales para que el sector agrícola alcance los objetivos nacionales. El ministro de Agricultura, Javier Ponce, explica cuáles son estos. Trabajar con semillas certificadas, eso modifica la productividad. Tenemos que potenciar la capacidad de producción, por ejemplo, a través de los sistemas de riego tecnificado, de manera que ataquemos al mismo tiempo aquellos productos que podemos mejorar las exportaciones y reducir en lo posible las importaciones. Además del café y del cacao, hay otros cultivos cuya productividad va en aumento. Un caso muy claro es el caso del maíz. Ahí nosotros prácticamente de una importación hace 2 años de 300.000 toneladas, hemos pasado a 30 toneladas, hemos quintuplicado prácticamente las exportaciones de kilo. Entonces hay una serie de productos sobre los cuales hay posibilidades de cambio radical. En este contexto, Ponce ve con beneplácito la aprobación del acuerdo comercial con Europa. Cree que instrumentos de esta índole son importantes para el sector agropecuario y también para el de acuacultura y pesca, ya que ellos proveen los productos de exportación no petrolera más importantes para el país. Diana Sierra, Perspectiva 7. Los ecuatorianos están confiando más en lo nuestro, en los desarrollos tecnológicos. Y la visión de agregar valor. Aquí hay 2 datos importantes. Primero, el Ecuador exporta ya más de 500 millones de dólares en cacao. Gran parte de ese cacao es cacao fino de aroma, el mejor cacao del mundo. Así es. Ya el Ecuador provee más del 60, casi el 65% del cacao fino de aroma de todo el planeta. Es cacao ecuatoriano. Pero Rodolfo, hacemos 30 centavos de dólar por kilo de cacao cuando podemos hacer 12 dólares por kilo de chocolate. Es decir, es el ejemplo más simple que desgraciadamente sigue siendo vigente en el Ecuador. De los 500 millones de dólares que exportamos en cacao, 400 millones de dólares son cacao. 100 millones de dólares tienen algún nivel de valor agregado, pasta de cacao, licor de cacao, y solamente el 10% es chocolate. Es decir, ya comenzamos a ser un actor en esta cadena productiva. Y un chocolate además muy bien valorado. Recuerde usted a la periodista estadounidense Oprah
Winfrey. Sí, claro que sí. No, ella consume una marca ecuatoriana y celebra y lo dice. Hoy día recibí la visita de un ministro francés. Nuestro regalo del Ecuador es un paquete de lujo justamente de ese chocolate, pero no sea de propaganda, en todo caso. Y se van felices, ¿no? Y se van felices, porque además hay una consideración histórica respecto al cacao. Hace 5.500 años en la Amazonía ecuatoriana apareció el cacao. Cacao de Sudamérica. O sea, hay razones suficientes. Pero yo le diría hago otra referencia respecto al café, disculpa que te interrumpa. El Ecuador importa café, el Ecuador es un exportador de café procesado, pero importamos 150 millones de dólares de café que viene muchas veces de Vietnam. Café que puede ser activado como este emprendedor ecuatoriano que ya está confiando en las políticas de nuestro gobierno, no tenga la menor duda. Que si hubiera otro gobierno en el poder, ya como hicieron en el pasado, por eso dejamos de ser productores de café y nos convertimos en importadores de café, porque gobiernos anteriores desaparecieron en aras del mercado y de la competitividad de la producción nacional. Hoy, con dolarización, es más importante que nunca tener productos ecuatorianos, energía ecuatoriana, café ecuatoriano, chocolate ecuatoriano. Y yo le digo una cosa además, vicepresidente, una parte del café ecuatoriano también está siendo exportado a Colombia. ¿Sabe usted eso? Que los colombianos consumen también nuestro producto porque es de enorme calidad, y el café colombiano ni se diga. Sin embargo, esos consumidores exigentes buscan lo nuevo. Hay otro desafío, Rodolfo, crear las marcas país. Exacto. Y eso a veces es un poco difícil para los ecuatorianos. Tenemos que tener un sentido de unidad, tenemos que de encadenamiento productivo. Y tenemos que convencernos. ¿Usted visita cualquier cafetería de nuestro país, huele a café o no? Difícilmente. No, todavía no tenemos la convicción de que ese es el mejor café que hay ahora en el mundo. Tenemos que llegar a eso, vicepresidente. Permítame hacer una pausa, amigas y amigos. Volvemos enseguida, es Perspectiva 7, con el vicepresidente Jorge Glass. Ya venimos. Los ecuatorianos tardaron muchos años en reconocer las potencialidades que tenemos. Pero, Rodolfo, ¿cómo íbamos a reconocer las potencialidades si teníamos gobiernos que no gobernaban en el pasado para los ciudadanos? Mire, una reflexión importante que me hacía el presidente, ¿no? Decía, ¿por qué el neoliberalismo es una tentación para el poder político? Porque cuando usted diluye las responsabilidades en el mercado no tiene a quién reclamar. Entonces, eso no pasa con un Estado planificado, con el sentido de lo público, el sentido de sociedad que ahora sí tenemos los ecuatorianos. Si tuvimos 6 presidentes en 10 años, pulverizaron la economía ecuatoriana, ganaba un presidente de las elecciones, lo primero que iba, lo que hacía era viajar a Washington, a arrodillarse y a firmar cualquier carta de intención comprometiendo cualquier posibilidad de desarrollo para nuestro pueblo. Si el petróleo no generaba riqueza para los ecuatorianos, si en algún momento de cada 100 barriles de petróleo, 80 se llevaban las compañías transnacionales, o sea, el ecuatoriano había perdido la esperanza. Ahora es todo lo contrario. Yo cuando recorro países alrededor del mundo, trato de tener siempre un encuentro con migrantes ecuatorianos. Yo recuerdo en el pasado, por mi profesión yo he viajado toda mi vida, Rodolfo, soy ingeniero en telecomunicaciones, la tecnología está alrededor del mundo. Usted le preguntaba a alguien, ¿usted de dónde es? Y decían, bueno, soy ecuatoriano porque no le quedaba otra, eso era en el pasado. Ahora pregúntele a un migrante, pues, de dónde es, y cuando es ecuatoriano, yo soy ecuatoriano, el país de la Revolución Ciudadana, y se le hincha el pecho y dice, quiero volver pronto, mire cómo está mi país, el país de la mejor carretera, el país que construye 8 hidroeléctricas al mismo tiempo, el país que más invierte en educación, que tiene 10.000, ya llegamos al estudiante número 10.000 becado, que están estudiando en las mejores universidades del planeta. Porque nada de esto es posible, Rodolfo, si no fortalecemos el talento humano. ¿Sabe cuántos ecuatorianos estaban becados? 5. No, uno de ellos llegó a ser presidente de la República. Es posible que entre los 10.000 tengamos esa inteligencia, ese conocimiento que requiere... Ahí habrá presidentes, ministros de Estado, catedráticos universitarios, innovadores, creadores de conocimiento. Este proceso de creación de conocimiento. Mire, yo hacía una reflexión, usted sabe que estuve en la cumbre del ALBA en Cuba, así recientemente, 13 de diciembre. Recientemente, y uno de los temas que se estaba debatiendo era justamente integración energética.
La energía, Rodolfo, no puede ser vista como un bien comercial, es una oportunidad de desarrollo. Esa es la concepción de nuestros países. Estamos viendo que esta integración energética de desarrollarse puede tener importantes beneficios para el desarrollo de nuestros pueblos. Y haciendo una reflexión geopolítica que puede sonar demasiado cruda. Al mundo le conviene que América del Sur siga siendo primaria exportadora. No le conviene que agreguemos valor, que industrialicemos, que nos articulemos en encadenamientos productivos para que dejemos de ser exportadores de materias primas y comencemos a ser exportadores de industrialización propia. Y cuando logremos identificar el conocimiento común, porque Cuba está innovando, Argentina está innovando, Ecuador está innovando, Colombia está innovando, cuando sumemos todas esas innovaciones y tengamos una distinta arista de integración, no solamente en lo político, también en lo energético, en lo productivo, en la innovación, por en el eso conocimiento, los bloques más regionales, por eso los bloques regionales constituyen un dolor de cabeza. Usted estuvo en el ALBA, ha recordado el 13 de diciembre, y le pregunto esto, ya que ayer se celebró en el mundo entero, diría yo, el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, tras medio siglo. Usted el 13 de diciembre advirtió que venía en marcha este suceso que puede constituir la noticia de la década. Lo comentamos con nuestro embajador, con Edgar Ponce, acerca de determinada información que había en el ambiente de que esto estaba en marcha. Más de eso no, a nivel de la cumbre, a nivel entre los presidentes, los jefes de Estado, jefes de gobierno, no se trató este tema. Pero es una gran noticia, el gobierno es una gran noticia fue muy para Cuba, reservado, una gran noticia para todos, sin duda, porque comienza a caerse un bloqueo que no tiene razón de ser, que no tiene justificación ante la historia, que ha tratado de tener frenado el desarrollo de Cuba. Hay bloques regionales también que están empezando. Alguien reflexionaba y con mucha razón. No era Cuba la que estaba aislada, estaba aislado Estados Unidos. En tanto, todos los demás, o casi todos los demás, con excepción de Israel, estaban en contra de ese bloqueo. Y el bloqueo todavía continúa. Hay un paso importantísimo, pero todavía yo creo que hay un largo camino por recorrer y no puede desmayar la comunidad internacional de que esto no puede volver a suceder en la historia, que tiene que caerse ese bloqueo que ha tratado de frenar el desarrollo de un pueblo que no se ha dejado, pues, Rodolfo, que no se ha dejado porque ha investigado, ha innovado en la escasez. Lo dije yo eso sí en la cumbre del ALBA. Cuba nos mostró, nos ha enseñado en la historia que puede convertir la solidaridad en una política de Estado, no solamente en una política de gobierno. La infinita solidaridad de Cuba para con todos los países de América Latina, del Caribe, nos ha demostrado que se puede dar lo que no se tiene. Le doy un dato curioso. Cuba y Ecuador establecieron relaciones diplomáticas desde 1903, pero se interrumpieron desde 1962 hasta 1979. Transcurrieron 17 años de imposición a los gobiernos ecuatorianos. Esta vez podemos siquiera pensar en la posibilidad de que algún país más grande que el nuestro, hegemónico quizá, pueda imponernos una conducta frente a nuestros actos soberanos. Rodolfo, si hay algo que distingue al gobierno de la Revolución Ciudadana, es que no aceptamos imposiciones de nadie. Tenemos un modelo de desarrollo en construcción, una política en evolución, en beneficio de todos los ecuatorianos y de todas las ecuatorianas, y somos un país integracionista. Sabemos que la integración es el camino, que es un largo camino, que estamos en un momento histórico de la región para que esa integración tenga más fuerza que nunca. Este es el momento histórico, no después de 5 años, es hoy. Habrá que abogar. Ahí está UNASUR, ahí está la CELAC, ¿no? Ahí está el ALBA. Precisamente en esas instancias distintos esfuerzos de integración. Habrá que abogar porque el Congreso norteamericano levante el bloqueo. El gobierno ecuatoriano medita o tiene en marcha alguna propuesta en este ámbito. Lo hemos dicho permanentemente de forma continua. Mire usted el mensaje que dio el Ecuador al mundo cuando dijo: el Ecuador no participa en una cumbre de las Américas sin Cuba. Ahora, en esta cumbre de las Américas en Panamá estará Cuba. Y no volvimos a ir. El Ecuador no podía ser parte de una cumbre de las Américas sin Cuba. El mundo es multipolar.
así algunas potencias hegemónicas no lo acepten. Ya no hay un mundo unipolar. El mundo hoy es multipolar y estamos viendo también movimientos geopolíticos a nivel global en contra de esa multipolaridad. Vicepresidente, estamos llegando a la parte final, me informan de esa noticia, el productor que tengo aquí en el audífono, pero yo no puedo dejar de preguntarle cuál es el pronóstico que usted tiene el resultado que entre Emelec y Barcelona tendrán que volverse a juntar en las canchas, en la cancha. Primero quiero decir que Barcelona será un gran vicecampeón el próximo domingo, así que les reconozco eso a todos los barcelonistas. Yo creo que el marcador va a ser 2-1. Oiga, pero hay algo que no me deja a mí en paz. No he visto juntarse a las barras de Emelec y Barcelona ayer en el Monumental. ¿No cree que la violencia está ganándose los graderíos y se está dando... Creo que esa decisión que se ha adoptado ha llamado a una profunda reflexión por parte de los hinchas, por parte de la sociedad en su conjunto. He visto muchas opiniones de hinchas de un equipo y de otro, haciendo una profunda reflexión acerca de lo que esto ha ocasionado. Verdaderamente es una medida extrema que no debería volver a darse. Los ecuatorianos somos un pueblo de paz, el deporte es para unir, evidentemente el fútbol desata pasiones, pero no pasiones negativas. Usted hay que tomarlo con mucha reflexión. El alcalde Nebot del Barcelona, ¿qué le diría de hincha a hincha? No le diría nada a ese señor. Sería perder el tiempo. Bueno, gracias, vicepresidente, por aceptar esta entrevista y a ustedes, amigos, por acompañarnos. Nos quedaron muchos temas. Nos quedaron muchos temas y tendremos en realidad un segundo capítulo. Muchas gracias. Muchas gracias a un saludo usted. a todos los televidentes. Un gran abrazo y seguimos con la programación de la televisión pública. Tenemos las noticias más importantes del Ecuador y el mundo con Alex Mora y María Fernanda Sotaras.